Y repentinamente ya no nos podíamos saludar, abrazar, hablar. Tuvimos que encerrarnos y cuidarnos de que otras personas afectaran nuestro bienestar. Y no me refiero al COVID, sino me refiero a la murmuración. ¿Cuántas personas hoy en día están separadas o distanciadas por el chisme sembrado? ¿Cuántas familias hoy en día tienen discordia por las situaciones que se enfrentaron antes? ¿Cuántas colonias, cuántas comunidades de vecinos están envueltas en habladurías y quejas? ¿Cuántos amigos están distanciados o separados por algo que se sembró, porque alguien nos puso en contra? ¿Cuántas naciones han estado en guerra por rumores? Y el día de hoy, ese es nuestro tema, la murmuración. Sean bienvenidos todos a esta sesión de la Reunión de un Cristiano. Hablaremos sobre la murmuración. El término murmuración tiene muchos sinónimos, pero nos referiremos a él como lo que aparece en la palabra de Dios, la murmuración. Sean bienvenidos todos y vamos a comenzar. Dios, bendice este tiempo, te pedimos que tú obres, que tú seas el que hables, el que nos confrontes, pero sobre todo que nos exhortes a buscarte, a buscar tu rostro y sobre todo a realmente transformar nuestra vida, nuestro carácter y ser personas, ser hijos tuyos, ser discípulos que tú quieres que seamos. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que busquen en sus Biblias Santiago 4.1. Vamos a comenzar con esta cita, Santiago 4.1. Sean bienvenidos nuevamente, hermanos, amigos, familiares, personas que nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos a esta sesión. Estamos en la serie La ruina de un cristiano de John Rice. Entonces, el día de hoy estamos en el tema de la murmuración, la queja, el, el murmullo. Es algo que se menciona mucho en la Biblia y el pueblo de Israel fue el que cayó realmente en ese tipo de pecado. Y no solamente el pueblo de Israel, mucha gente hoy en día peca más con la lengua que con ningún otro tipo de forma. El terrible pecado de la murmuración o la queja es tratado con detalle en Santiago capítulo 3. Allí en Santiago capítulo 3 nos habla de lo siguiente: si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto. Dios dice que la lengua es un miembro pequeño, pero que está lleno de veneno mortal, que inflama la rueda de la creación y es inflamada en el infierno. Si ustedes van a Santiago 4:11 dice, no murmuréis los unos a los otros, no murmuréis los unos contra los otros. Santiago 4:1 dice lo siguiente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y aquí termina esta parte. Después comienza, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otros? Vamos ahora a los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, venderemos y ganaremos. Aquí en la Biblia habla sobre traficar, pero traficar es vender, no es como el tráfico de hoy. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir hoy y mañana, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Realmente Santiago 4 es una exhortación muy fuerte, y hoy en día mucha gente diría, no, pues mejor no hay que hablar de Santiago 4 porque si no la gente se va a enojar, se va a molestar, va a pensar que estamos tirando piedras y no sé, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y tenemos que examinarla completamente. Vamos a continuar. Bueno, Santiago 4:11 dice, no murmuréis los unos de los otros. Está más, está mal cuando se habla de un cristiano cuando no es verdad, pero también está mal hablar de un cristiano cuando es verdad, o de un amigo, o de una persona. O también está mal hablar de alguien si tú no estás seguro de la verdad, si no te consta a ti. Algo muy importante es que la palabra de Dios nos dice muy claramente, no murmuréis los unos de los otros. La escritura dice clara y enfáticamente, y nos ordena, no murmuréis los unos de los otros. Muchos cristianos se sienten muy orgullosos de decir la verdad y dicen la verdad y no les importa que pueda o qué heridas pueda causar. Muchos dicen, al que le venga el saco, que se lo ponga. Otros dicen, yo siempre digo lo que pienso, a mí no me importa lo que los demás piensen, yo no soy hipócrita. Bueno, pero los cristianos necesitan aprender la gracia cristiana, de no decir toda la verdad y no decir todo lo que piensan. Hay varias series en donde una persona toma algo y hace que diga la verdad, ¿no? No importando si hiere o no hiere. Y bueno, estas series de caricaturas o de películas, pero lo que sí es cierto es que muchas personas eh, confunden la verdad con la crítica, confunden eh, muchas situaciones. Pero el pecado de la crítica es un amargo, perverso y condenable pecado que atrae la ira de Dios. Hay algo bien interesante en la palabra de Dios que dice que la lengua criticona es una de las que se van a inflamar en el infierno, la lengua criticona. Y bueno, hay muchas razones por las que Dios condena la crítica como algo infiel y perverso. Muchos de nosotros deberíamos abandonar y confesar nuestro hábito de criticar, el cual contrista al Espíritu Santo, hace infelices a otros, rompe la paz y la comunión entre los cristianos y trae vergüenza y reproche a la causa de Cristo. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados. Les invito a que vayamos allá en Mateo 7, del 1 al 15. Vamos a leerlo, Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Con la medida que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la paja, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la paja del ojo de tu hermano. Ante todo, un cristiano no debe juzgar, y otro cristiano porque él no sabe todas las cosas. No debe juzgar a otro cristiano porque no sabe todas las cosas. Hoy en día vemos muchos libros de alguna manera para mejorar tu persona, de superación personal. Y algunos de ellos pues, podríamos hablar sobre el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Podríamos hablar sobre, no sé si ustedes han escuchado a John Maxwell. John Maxwell es un autor de muchos libros, muchísimos libros, y él habla sobre eso, habla sobre cómo de alguna manera puedes, dice 25 maneras de ganarse a la gente, John Maxwell. Eh, y hay muchos libros sobre cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales. Muchos de ellos manejan un principio. Uno de ellos se llama no juzgar a los demás, no quejarte contra los demás, no hablar mal de los demás, no chismear de los demás.
Y la mayor parte de los chismes y las críticas están basadas en rumores o lo que alguien dijo o escribió. Algunos hoy en día comienzan con esa vieja mentira. Es que me dijeron que... Y ya empezamos, ¿no? Antes que tú pases a otro una crítica que romperá el corazón de alguien, o traerá lágrimas y vergüenza, o despertará la ira a causa de que algún cristiano tropiece, mejor será que cuidadosamente consideres el asunto, para ver si estás absolutamente seguro de lo que estás hablando. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Elí? Elí pensaba que Ana, una mujer con el corazón quebrantado en oración y con lágrimas por su hijo, estaba embriagada. Él creyó que le había visto borracha. Él pudiera haber dicho a todos, ¿saben qué? Aquí hay una mujer borracha, por favor, sáquenla de aquí, por favor, no quiero verla. Y él hubiera cometido un terrible pecado por haber pensado algo erróneo de Ana. Los apóstoles en el día del Pentecostés, si ustedes buscan en Hechos 2:13, fueron acusados de ebrios, de que estaban borrachos, cuando en realidad estaban llenos del Espíritu Santo. Aquellos que lo vieron pecaron contra Dios cuando criticaron a los cristianos llenos del Espíritu. Por esto es mejor que tú seas muy cuidadoso en criticar a alguien, aun cuando creas que sabes que está haciendo mal. Puedes decir, yo lo vi con mis propios ojos, que esta persona estaba y ¿cuántos falsos y crueles testimonios comienzan con esta frase? Pero los ojos de Elí lo engañaron. Vayan a 1 Samuel 1 del 13 al 15. Él estaba equivocado y Ana no estaba embriagada como lo parecía. Los apóstoles no estaban borrachos como parecía en el día del Pentecostés. Sí, si ves a alguien que nunca había hablado otra lengua y de repente lo ves hablar, eh, pensaron que los apóstoles estaban borrachos porque estaban diciendo cosas ininteligibles, inentendibles. Entonces, fueron observadores prejuiciosos, pensaban que vieron evidencias convincentes. Y bueno, muchas veces pensamos que alguien está diciendo la verdad y tratando de ayudar, pero muchas veces no es así, sino que está alimentando el chisme. Por ejemplo, yo ahora aquí tengo un fondo virtual en donde hay una sala enorme, hay un piano de cola, y a lo mejor alguien que vea la presentación me puede decir, ¿saben qué? Eli tiene una casa enorme, tiene un piano de cola, le va muy bien. Y eso ya es un chisme, porque yo solamente puse un fondo virtual. Entonces, muchas veces nos guiamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que percibimos. Los abogados a menudo se enfrentan a personas que juran decir la verdad y nada más que la verdad. Tengo varios familiares, varias personas que conozco que son amigos, familias, vecinos, personas que he conocido, que son abogados, que se dedican a esta parte de servir a Dios a través de, de su profesión. Y muchos de ellos se enfrentan a gente que dice, yo juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y, y ellos piensan que dicen la verdad. Y voy a contarles una anécdota, la voy a leer, de John Rice. Dice, si 3 personas ven el mismo accidente automovilístico, ellos no se pondrán de acuerdo en cuanto a lo que realmente pasó. Una razón por la que no podemos decir las cosas rectamente es porque no las vemos rectamente. Nuestra capacidad está tan limitada y nuestra naturaleza humana tan frágil que un cristiano de oración no se atreve a juzgar a otro con juicio personal, porque Dios sabe que nosotros no queremos que otros nos juzguen por apariencias. Las apariencias engañan. Y no todo lo que brilla es oro. Dice John Rice, una vez fui forzado a recordar que aún gente sincera e inteligente no ven las cosas como estas son. Mi amado amigo el reverendo Chenault fue muerto cuando su auto fue chocado y destrozado por un chofer borracho. Cuando el borracho asesino fue juzgado, yo fui llamado a identificar el auto. El hermano Chenault acababa de concluir una campaña en la iglesia de la cual yo era pastor de Dallas. Ya sobre la plataforma, el fiscal del estado me preguntó, ¿qué clase de auto conducía el señor Chenault?
Ah, conducía un Buick Sedán de 2 puertas 1938, contesté. ¿Conocía usted bien el auto? Sí, el auto estuvo estacionado en mi casa por 2 semanas. A menudo anduve en él y yo mismo lo conduje, contesté. El fiscal público entonces, preguntó entonces, ¿de qué color era el auto? Era negro, contesté. ¿Está usted seguro? Preguntó el fiscal. Sí, estoy seguro. El auto era negro. No lo he visto desde el accidente. Yo regresé al cuarto de los testigos y el caso prosiguió. Esa tarde descubrí que el alguacil que había actuado en el accidente, arrestado al chofer borracho, llamado a la ambulancia y estacionado el auto en un garage, había jurado ante el fiscal que el auto era verde. El fiscal ordenó que yo viera el auto de nuevo y debía regresar el día siguiente para volver a testificar. Yo fui al garage, el cual estaba a una cuadra, y descubrí que el auto no era negro ni verde, era azul oscuro. Y me dio la impresión de que era negro. El alguacil, igualmente sincero, fue confundido por su recuerdo de la mancha verde de pintura dejada en el carro del chofer embriagado. El fondo de la pintura del auto del señor Chenol era verde oscuro, y ese color fue dejado sobre el otro auto, y esa impresión gobernó en su mente hasta hacerle olvidar el color que él vio repetidamente con sus propios ojos. Y bueno, ambos juraron decir la verdad, pero ninguno lo hizo, ninguno dijo la verdad. Y bueno, si esto lo hicieron sinceramente, muchas veces, ¿cuántas veces de manera insincera no decimos la verdad? El chisme muere cuando llegue a oídos de una persona inteligente. El chisme o la murmuración o la queja se puede detener. Decía un John Maxwell, si no mal recuerdo, él decía que la profesión más difícil del mundo no es ser bombero, no es ser doctor. Bueno, él dice eso, ya ustedes llegarán a sus conclusiones. La profesión más difícil del mundo, él dice que es la de ser pastor, porque es la persona que más sufre decepciones, más sufre traiciones, quejas, murmuraciones. Es la profesión más difícil. Y bueno, yo puedo dar testimonio de que mi papá es pastor, él ya tiene 80 años, pero hay muchas experiencias no gratas de ingratitud o de chisme o de murmuración hacia su persona. Y gracias a Dios, Dios lo ha mantenido a él y a mi mamá con vida hasta el día de hoy. Gracias por las vidas de ellos, porque en medio de la pandemia ellos están sanos. Hasta el día de hoy los ha ayudado Jehová, hasta el día de hoy. Gracias a Dios por su vida. Y bueno, como familia pastoral, como hijo de pastor, nos hemos enterado de tantas cosas, aún de niños sabíamos tantas cosas, pero muchas de las cosas que afectaban a las personas era por el chisme, el chisme. Entonces, la palabra de Dios nos alerta, no murmuréis los unos a los otros, no murmuréis los unos a los otros. Ningún crítico, por ejemplo, puede dar a ciencia a saber la verdad exacta o saber a ciencia cierta lo que pasó con David y Betsabé si nunca ha leído el Salmo 51. Por ejemplo, alguien que estuvo en Jerusalén nunca pudo haber juzgado a Pedro sin haber sabido qué estaba pasando con él cuando negó a Cristo. Muchas veces no sabemos qué pasó con Pedro. Él lloró amargamente por su pecado. Si vamos a Juan 21 del 15 al 17, no sabemos qué pasó allí, en aquella santa reunión en el mar de Galilea, unos pocos días más tarde, como se relata en esa parte. Podemos ver, escuchar, observar, pero nuestros ojos o nuestros sentidos finitos no pueden captar toda la visión que Dios puede ver en una situación. Muchas veces podemos juzgar a Pedro, a David, al pastor, al misionero, a cualquier persona, podemos juzgar, a los doctores. Hoy vi una noticia en donde algunas personas esparcieron rumores de que las autoridades iban a sembrar, fumigar el virus en algunos lugares. Y mucha gente creyó esos rumores. Y en muchos lugares atacaron a los policías, atacaron a los doctores,
enfermeras, a la gente que iba a ayudar a ese tipo de personas, los atacaron pensando que los iban a enfermar, solo porque alguien levantó un rumor. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que escribimos, porque si no nos consta a ciencia cierta, pues tenemos que tener cuidado. Y vi en las noticias que creo que las autoridades ya habían tomado cartas en el asunto con respecto a esta situación que es de personas que estaban sembrando rumores. Entonces tenemos que tener cuidado. El chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente. Recuerdo cuando era niño, adolescente, en la iglesia Dios es Amor, eh, cuando terminaban las actividades en la noche, las 8 o 9 de la noche, nos íbamos a jugar y casi nos pasábamos ahí desvelándonos con juegos, con cantos, era muy bonito, era creo que ya de cada sábado, si no mal recuerdo, y a veces hasta más días. Entonces, había un juego que se llamaba, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero este juego se formaban todas las personas y a la primera persona le decían una frase, le decían, por ejemplo, eh, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O al revés, bueno, ya me equivoqué. Pero bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Le decían eso a la primera persona. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y bueno, después de 10 personas a donde pasaba esa frase, al final llegaba a una persona y la última persona decía, este, la ganancia se da por trabajar, ¿no? Una frase completamente diferente, distorsionada del mensaje principal, ¿no? Así como yo ahorita me equivoqué, conforme se iba pasando el mensaje, ese mensaje no llegaba al final. Y eso es el chisme. Cuando va de persona en persona, va de persona en persona y llega a oídos o a manos de alguien que puede destruir, como decíamos, familias, puede destruir comunidades, iglesias. Entonces, tengamos cuidado con el chisme. Hermanos, no murmuren los unos de los otros, aun cuando sea verdad, o si tú crees que es verdad, no te atrevas a convertirte en juez. Cuán ciego es nuestro criticismo, porque murmuramos de otras personas y repetimos lo que ellos dicen, solo que no repetimos exactamente lo que ellos dijeron. En esta misma forma, Jesús fue cruel y amargamente criticado. Los testigos juraron en la corte que condenó a Jesús que él había dicho que en 3 días iba a destruir el templo. Dice en Marcos 14:58, dice, nosotros mismos le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ellos dijeron que Jesús era enemigo de la religión y del templo. Realmente Jesús había dicho algo muy parecido, pero él hablaba del templo de su cuerpo en Juan 2:21. Esto es, que él se levantaría de la muerte después de 3 días en el sepulcro. Hablar mal y murmurar de otros es siempre falta de bondad y caridad. Usualmente es estúpido y necio y a menudo es un vicio pernicioso. Cuando tú no sabes exactamente lo que un hombre quiso decir con sus palabras y a menudo ni siquiera recuerdas las palabras exactas, entonces es necio hacerle daño a una persona y pecar contra Cristo por críticas dañinas. Y si no somos aptos para juzgar a la gente por lo que vemos y oímos, entonces, ¿cómo podemos juzgarlos por chismes y murmuraciones? El chisme muere cuando llega a oídos de una persona inteligente. Podríamos decir que este juego me recordaba ahorita a mi esposa que es el juego del teléfono descompuesto. Eso nos pasa muchas veces cuando vemos algo y no nos consta, oímos algo, pero no vemos todo el panorama. Los comentarios y murmuraciones son usualmente pervertidos y torcidos por la ignorancia, alterados por la malicia y aumentados por el odio. La gente habla mal de sus vecinos porque ellos piensan mal de sus vecinos. Muy a menudo el deseo es el padre del pensamiento y nosotros acusamos a los otros de hacer lo que esperamos que hayan hecho. Así que si a los cristianos se nos advierte que no debemos sufrir, no debemos de meternos en negocios ajenos. Primera de Pedro 4:15. Y a las mujeres se les alerta a no ser
y hablar lo que no conviene, en 1 Timoteo 5:13. Ahí en Mateo, capítulo 7, si ustedes buscan Mateo capítulo 7, Jesús nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay otra declaración, la cual es usada a menudo como una excusa para juzgar a otros. El versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La gente admite que el Salvador ordenó que no juzgáramos, pero al mismo tiempo dicen que Él no permitió juzgar a los hombres por sus frutos. Él nos permitió juzgar a los hombres por sus frutos. Pero un poquito de atención demostrará que los versículos 1 y 16 del capítulo 7 de Mateo no se contradicen. En el versículo 16 Jesús está hablando acerca de falsos maestros. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Los falsos maestros pueden ser conocidos como tales por sus frutos. No podemos conocer el corazón de un falso profeta, no podemos conocer sus motivos, no podemos asegurar si es salvo o no, pero sí podemos comparar sus enseñanzas con la palabra de Dios y saber si él es o no un falso profeta. Por ejemplo, alguien que niegue que Cristo es Dios, o la inspiración de la Biblia, o la redención por la sangre, es un falso profeta. Podemos reconocerlo por sus frutos, pero saber que un hombre tiene una doctrina errada no nos da derecho a juzgarlo personalmente. Jesús no quiere hacer de esto una excusa para hablar mal de los hermanos, o hacer juicio sobre sus motivos o sus corazones. Les invito a buscar en sus Biblias, 1 Timoteo 5:19, ahí está la cita, en 1 Timoteo 5:19, y dice, o si alguien le gusta escribirlo, por favor, le agradeceré. Dice, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Un anciano en lenguaje bíblico significa ministro. De todos aquellos que sufren a causa de las críticas y murmuraciones, quienes llevan la peor parte son los ministros de Dios. Ellos son hombres públicos. Todo lo que ellos hacen es de interés público. Ellos son llamados a ser ejemplo de la gente. Por eso la gente espera más de ellos que de otros. Los predicadores que predican contra el pecado, por lo regular, ofenden a mucha gente. Y por eso hay muchos que siempre están buscando algo para criticarlos. Aquellos que aborrecen a Cristo Jesús, naturalmente son enemigos de los ministros que le sirven a Él fielmente. Por eso, ellos están expuestos a la crítica constante y continua. Los cristianos somos alertados de no juzgar o no criticar a nuestros pastores, de no juzgar a los ancianos, sino por la boca de 2 o 3 testigos. Y vemos que aún así, con testigos, muchas veces no hay esa verdad. La escritura quiere decir testigos oculares, testigos que vieron. Los que son abogados saben un poquito más sobre esto. Bueno, hay una historia muy, muy hermosa en Reino Unido, cuando la violencia se incrementó en Reino Unido y hubo mucha violencia y había muchos asesinatos o personas que eran heridas por cuchillos. Entonces se hizo una campaña de que las personas se entregaran sus cuchillos. Y un artista, lo que hizo este artista fue quitarle el filo a los cuchillos, le quitó el filo y grabó los nombres de aquellas personas que habían sido asesinadas por esos cuchillos. Y después se fundieron, se unieron y se hizo una escultura y se le llamó el ángel del cuchillo. El ángel de los cuchillos es un recordatorio. Aquí vemos imágenes de un escultor construyendo el ángel de los cuchillos. Y lo que vemos aquí es que se hizo una obra de arte como recordatorio, recordando que esos cuchillos que se usaban antes para herir y matar a las personas, ahora se usaban para recordar el peligro de usar un cuchillo para herir o matar.
Y si nos vamos a la palabra de Dios, nos dice que la lengua es un arma mucho más peligrosa que un cuchillo. La lengua es un pequeño timón. Eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Muchas veces, si algún predicador no tiene la misma creencia en cuanto a métodos, lo criticamos duramente. Demasiado a menudo nos dejamos llevar por chismes. Más de una vez, muchas veces nos hemos dejado llevar por el chisme o un rumor contra alguien. Bueno, aquí seguimos viendo cómo la escultura se hizo con esos cuchillos. Voy a contar una anécdota que cuenta John Rice, el evangelista John Rice. Un famoso evangelista mundial, un maravilloso ganador de almas, cuya larga vida en la blanca luz de la mirada pública había transcurrido sin un reproche, perdió a su amada esposa. Su corazón hambriento deseó muchas veces la comunión que otros hombres tienen en sus hogares, pero lo cual le fue negado a causa de su servicio mundial para el Señor y sus constantes viajes. Por eso después de 1 o 2 años se casó de nuevo. Su pecado fue solo que su esposa era una mujer joven, aunque muy devota e irreprensible. A los críticos no les importa que toda su vida haya transcurrido sin mancha, que su influencia sobre millones fue solo para bien. Muchos cristianos sabelotodos criticaron diciendo, esto está muy mal. Y dijeron, ya verán, esto será el fin de un gran ministerio. Mientras más fundamentales eran los ministros, más zahirientes eran sus críticos. Este magnífico hombre de Dios ha proseguido con su bendito ministerio en el maravilloso poder del Espíritu. Dios nos recuerda en Salmo 105:15. No toquéis mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Es un pecado especial hablar mal de los predicadores. Bueno, también vemos otro ejemplo cuando, no sé si recuerdan de Moisés, cuando tomó a una esposa, y Aarón y María y Aarón murmuraron contra él, y algo pasó muy grave con ellos. Bueno, ese es otro ejemplo de cómo cuando la murmuración o el hablar mal de alguien, aunque a nuestro parecer esté bien, muchas veces es un pecado muy grande, que es el de la queja, la murmuración, el crear rumores hacia personas, y sobre todo hacia pastores, ministros, hijos de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esa es la siguiente parte de nuestro estudio. Los cristianos no debemos juzgar a otros, primero porque es malo y nuestro juicio está usualmente lejos de lo correcto. Se nos recomienda no juzgar, pero entonces otra muy sensible y práctica razón es dada, para que no seáis juzgados. Jesús dijo en Mateo 7, del 1 al 2, si alguien quiere escribirlo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si queremos que la gente actúe con verdad en cuanto a nuestra persona, debemos estar doblemente seguros de que actuamos con verdad en cuanto a otros. Muchas veces nos alejamos de las personas que hablan mal de los demás. ¿Por qué? Porque decimos, híjoles, mejor me alejo de esta persona antes de que haga lo mismo conmigo. Nosotros no queremos ser acusados teniendo chismes como evidencia. Por esa razón, no acusemos a otra persona, no acusemos a otros de cosas concernientes de las cuales no estamos seguros. Y aun cuando hacemos mal, queremos ser juzgados con bondad. Si quieren buscar en Lucas 6:38, si alguien quiere leer Lucas 6:38, dice, con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Dice el Salvador, si queremos que nuestras faltas sean cubiertas con caridad y amor hermanable y perdón, entonces que Dios nos ayude a ser así, de bondadosos y caritativos con otros. Perdona donde tú necesitarías ser perdonado. Ten misericordia donde tú mismo tan grandemente necesitas misericordia. Tú dices que el otro hombre tiene una paja en su ojo y probablemente tiene razón. Todos tenemos pajas en nuestros ojos. El mundo en el que vivimos tiene infinidad de pajas, polvo, basura, mundanalidad, pecado, flotando alrededor de nuestra naturaleza moral, exactamente igual
como el polvo y la basura, es levantado en el aire y puede entrar en nuestros ojos físicos. Todos nosotros somos pecadores y hay suficiente lugar para criticar al mejor santo de Dios que jamás haya transitado en esta tierra. Yo sé que muchas veces podemos criticar a Moisés, a Pedro, a David, a Pablo, porque no se llevaba bien con Bernabé. Y bueno, podemos criticar a mucha gente, ya sea de la Biblia o de nuestro alrededor. Pero lo más importante es que se nos alerta en la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Solo Dios es perfecto. Quiere decir que si nos dedicamos a buscar la paja en los ojos de los demás, pues primero tenemos que sacar la viga de nuestro ojo. La mayoría de nosotros no tenemos autoridad para criticar a otros. En cuanto a la mujer que tú criticas, ¿estás seguro de que amas más a Dios que a ella? ¿Estás seguro que tu archivo, que tu historial es más limpio que el de ella? Si tú fueras pasado por esas tentaciones por las que ella pasó, ¿resistirías esas pruebas? Y aquel hombre que toma alcohol, si tú tuvieras su paladar, o si tú tuvieras esa debilidad, si hubieras sido levantado en el mismo ambiente, si hubieras nacido en su hogar, si hubieras tenido las mismas compañías, ¿estás seguro de que tú no hubieras sido tentado a tomar? Muchas veces condenamos a otras personas por lo que hacen, por lo que están pasando. O por ejemplo, a un pastor que lo criticamos por lo que hace. Si viviéramos sus mismas situaciones, problemas, ¿estaríamos seguros de que no haríamos lo mismo que él? Romanos 14:4 dice, para su Señor está en pie o caer. ¿Por qué no tener el amor de Cristo y perdonar y recordar lo que la Biblia dice en Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo sabía todo concernientemente a los pecadores, y aún así Él murió por ellos. Y nosotros haríamos bien si tuviéramos la misma actitud. Imagínense a Jesús criticando y juzgando a Judas continuamente. Él sabía que Judas era una persona que le iba a traicionar, que era mentiroso, que era ladrón, no era sincero, y aún así Jesús no lo juzgó, no lo criticó. La mujer que fue tomada en adulterio en Juan 8 del 1 al 11, ciertamente merecía condenación. Aquellos que fueron con ella como testigos y fueron testigos oculares de su vergüenza, ¿no tenían derecho a hablar? ¿No tenían el derecho ellos de apresarla como realmente lo decía la ley de Moisés? No, mientras ellos eran culpables del pecado también. Dice Juan 8:7, si alguien quiere escribirlo, Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primero. Si esperamos estar sin pecado para tirar piedras, seguramente nunca hablaríamos mal de otros, seguramente nunca murmuraríamos, ni incendiaríamos con nuestra lengua, ni traeríamos lágrimas ni vergüenza a otros, ni destrozaríamos ningún corazón. Nunca discriminaríamos a un cristiano flaco, ni daríamos la oportunidad para que los impíos se burlen de los hijos de Dios en sus faltas. ¿Cuántas gente se burla de los cristianos por lo que están haciendo entre ellos? La Escritura dice en Gálatas 6:1, si alguien quiere compartirlo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado. La crítica arrastra a otros pecados. La crítica es un pecado orgulloso y altivo que aparta al que lo practica de la oración, quitándole así de la comunión con Dios y acercándose a mayores tentaciones. Y finalmente a la caída y vergüenza. La crítica es parte de un orgullo que va antes de la destrucción, parte de un espíritu altivo que va antes de la caída. Así que consideremos esto para que no seamos tentados. Sigamos el ejemplo de Cristo, hermanos. ¿Podemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús? En 1 de Pedro 4:23 dice, quien cuando lo maldecían no retornaba maldición, cuando padecía amenaza, sino remitía la causa al que juzga justamente.
Había multitud de personas a las cuales Jesús podría decir las cosas más amargas y estaría diciendo la verdad. Pero aún así no las dijo. En cuanto a aquellos que lo crucificaron, él dijo, en Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no amargó los corazones quebrantados de sus seguidores criticando a otros en esta obra. Él no engendró odio en los corazones contra gobernadores cuando pudo haberlo hecho tan fácilmente. Cuando Judas lo besó y lo llamó traidor, no lo llamó traidor, él lo llamó amigo. Y cuando su corazón estaba quebrantado en la última cena, él mojó en el mismo plato que Judas. Y no dijo ninguna otra cosa acerca del hombre que estaba aún en aquel momento, preparando el negocio con los sacerdotes para venderles a su maestro con unas pocas piezas de plata. Consideremos los sermones de Jesús. Cuando él habló de alguien personalmente por nombre, fue usualmente solo con bondad. En la historia real del hombre rico y Lázaro, él da el nombre de Lázaro, lo cual sería de gozo para sus familiares y amigos, caritativamente. Él omite el nombre del pobre hombre rico que murió y fue al infierno. Ningún hermano o hermana suyo podría ser contristado ni avergonzado porque su nombre fuera mencionado, aunque Jesús lo sabía. A los mismos fariseos, él les hablaba dura y claramente acerca de su hipocresía y pecado. Pero no sabemos que él nunca haya hablado de tercera persona. Él les hablaba directamente y les decía hipócritas, pero les decía cara a cara. Él conocía a muchos de ellos que estaban perdidos y eran malvados y podía llamarlos por su nombre. Pero hasta donde sabemos, él nunca habló de ellos estando con otra persona. Cuando María lo ungió con su perfume de gran precio, él la alabó públicamente y dijo, ella ha hecho lo que pudo. A la misma mesa y envuelto en el mismo incidente estaba el perverso, impío y codicioso y traidor Judas. Pero Jesús no desenmascaró a Judas. Cuán fácil hubiera sido que Jesús hubiera desenmascarado a él. Pero él era muy bondadoso. Cuán bondadoso fue el Espíritu Santo en sus inspiradas declaraciones acerca de José de Arimatea en los evangelios escritos por Mateo, Marcos y Lucas, posiblemente estando aún José y los suyos vivos, se nos dice cómo José era un hombre rico, un consejero, un miembro del Sanedrín, uno que esperaba la venida de Jesús, y también se nos dice cómo él gozosamente dio su tumba nueva y fue valerosamente a donde Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Es solamente en el Evangelio de Juan, escrito muchos años más tarde, cuando el mismo José y prácticamente toda esa generación había muerto, que el Espíritu Santo inspiró a Juan para que dijera que José era un discípulo. Oh sí, pero secreto por miedo de los judíos. Juan 19:38. El hecho vergonzoso de su cobardía, su negación a hablar de Jesús en el Sanedrín o abogar por Jesús en el Sanedrín, su temor a la pérdida de dinero o amigos, no fueron revelados, sino hasta cuando ya no podían causar ninguna amargura en el corazón de José. Y aún entonces, esto fue escrito para nuestra admonición. Así que si tú conoces a un cristiano que es cobarde, mejor será que no digas nada en cuanto a eso, hasta que él se haya ido al cielo. Y ni aún así, ni aún cuando alguien haya ido al cielo, no somos quienes para juzgar a otros. Pablo, el anciano prisionero de Jesucristo, habló así acerca de uno de sus fieles enemigos. Segunda Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esto a lo mejor podríamos decir que es lo peor que Pablo haya dicho de alguna persona, pero no dio detalles. Posiblemente solo mencionó el asunto y lo mencionó a una persona, pero bueno, esto sí hizo rico. Un hombre en Corinto estaba viviendo en tan vergonzoso pecado que Pablo le aconsejó que le quitaran la comunión inmediatamente, pero él no entró en detalles en cuanto al pecado de ese hombre. En 2 Corintios, después de que el hombre ya se había arrepentido, Pablo le surge a que sea perdonado rápidamente y confirmada su fe, en 2 Corintios 2, del 5 al 8. Y en ninguna ocasión se menciona el nombre de ese hombre. Por esa razón, nunca pudo o nunca podría haber sido reprochado. Seguramente tú conoces a alguien, conoces
Seguramente conoces el pasado de alguien que ahora es cristiano y que ahora es arrepentido. Es mejor que nunca lo menciones, ese pasado perverso. Entonces, hay que considerarnos como hermanos. Pensar en que si tú conoces a alguien, quizás lo que digas puede afectar a sus hijos, aunque eso haya sido cierto en el pasado. Hay que pedirle a Dios que ayude a esconder la vergüenza de esa persona y hay que orar para que Dios restaure a los descarriados. Todos nosotros tenemos pecados suficientes y sufrimientos suficientes para que seamos juzgados. Los cristianos no deben añadir al sufrimiento de otros, sino todo lo contrario. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, algunos de nosotros, bueno, en mi caso, yo tengo que batallar mucho con esta situación de la crítica, de ver el granito negro en el arroz, el ver lo que falló, y muchas veces he cometido el pecado de la crítica, de criticar. Entonces es algo que le pido perdón a Dios, y bueno, muchos de nosotros hemos lastimado a otras personas por criticarlos. ¿Y crees tú que hayas contristado al Espíritu de Dios por la crítica? En la carta de los Efesios, en la última parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5, tienen que ver con los pecadores que contristan al Espíritu de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Cuando leemos esta lista, casi todos ellos son pecados de la lengua. Por ejemplo, la amargura, la ira, voces, maledicencia y cosas parecidas. Tal vez esa es la razón por la que tú no ganas almas. Quizá a causa de tu lengua criticona y pecadora, o nuestra lengua criticona y pecadora, nuestras oraciones no son contestadas, o tus oraciones no son contestadas. Quizás tus críticas a tus hermanos, hermanas, amigos, por quienes Cristo murió, han contristado de tal modo al tierno Santo Espíritu que ya no sientes el gozo de su presencia. Entonces confiesa tu pecado hoy. Yo te lo ruego, pídele a Dios que Él te dé un corazón tan tierno y tan lleno de amor y perdón que puedas obedecer el llamamiento espiritual. Hermanos, no hablemos mal los unos de los otros. Y bueno, vamos a hacer un resumen, hermanos, del daño de la crítica. En primer lugar, a menudo la crítica arruina la vida de aquel que es criticado. Muchas personas, muchos jóvenes, muchachas, adolescentes que se han entregado a una vida corrupta, lo han hecho después de que su reputación ha sido arruinada por chismes y comentarios malsanos y perversos. Muchos jóvenes cristianos caen en pecado y entonces a causa del empiadado y perverso criticismo, sin tener una mano que los ayude, llegan a esta situación de desaliento y nunca regresan a las iglesias. Algunos han confesado que han pecado el ir a hacer cosas indebidas, emborracharse, embriagarse o llenarse de ira, ir a lugares no tan adecuados para ellos, porque fueron duramente criticados por aquellos que nunca hicieron algo por ayudarlos, que nunca han sentido el deseo de tratar de vivir de nuevo la vida cristiana y por esa situación. Muchos pastores han dejado el ministerio, impotentes para enfrentarse a la casa indiscriminada, inmisericordia, irrazonable, egoísta y envidiosa de sus críticos. El más desinteresado predicador que haya existido, creo yo, ha sido juzgado repetidamente de predicar por dinero. El más sincero predicador y más aferrado en sus doctrinas ha sido acusado de buscar el favor público, si no predica lo que sus críticos quieren que prediquen. Muchos predicadores que son correctos en su doctrina y creen toda la Biblia, pero que son diferentes en algún crítico, lengua larga y mal pensado, son llamados modernistas. Cada predicador ardiente, ganador de almas y lleno del Espíritu ha sido llamado fanático. Las esposas de los predicadores y sus hijos son críticas, son el objetivo de críticas sin misericordias. La crítica ha arruinado la vida de muchos predicadores. La crítica causa suicidios, causa enfermedades, nervios destrozados. La murmuración ha destruido incontables hogares
y ha separado hermanos. La crítica afecta a los nuevos cristianos que tropiezan al oír la crítica de otros cristianos. En miles de casos, los niños de una familia pierden interés en la escuela dominical y la iglesia porque sus padres criticaran al maestro de escuela dominical o al pastor o a los miembros de la iglesia. Ellos rápidamente se descorazonan y se disgustan. Cuando los jóvenes oyen tanta crítica y murmuración, ellos a menudo sienten que no hay ni siquiera uno en quien puedan confiar, que no vale la pena tratar de vivir para Dios. Ellos se desaniman. De tales casos como estos, Jesús dijo en Mateo 18:6, y cualquiera que se escandalice a uno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la negase en lo profundo del mar. Colosenses 3:21 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Padres demasiado criticones pueden pecar en esto. Cada joven cristiano necesita a quién mirar y de quién depender y de quién confiarse. No arruines la vida de jóvenes cristianos por despiadada, vana e irreflexivamente hablar mal de otros cristianos. Cualquiera que sea la falta que tú conozcas de algún cristiano, siempre causará daño en lugar de bien discutirlas delante de otros. Quise compartirles esta ilustración que nos puede dar risa, donde Mafalda dice, mamá, ¿puedo decirte que esta sopa es un brebaje espantoso? ¿O te molesta la crítica constructiva? Bueno, muchas veces en el hogar es en donde más criticamos, ¿no? Que la comida le faltó sal, que esto, que lo otro, que mi mamá no hizo bien esto, que papá no hizo bien lo otro, que mi hermano, mi hermana. Lamentablemente la crítica se tiene, la murmuración, ¿no? ¿Recuerdan el inicio cuando Eva le hizo caso a Satanás? La murmuración hacia Dios, hacia la autoridad. Entonces, pues bueno, esto que parece ser una ilustración irrisoria o que nos puede causar risa, muchas veces pasa en la familia. Pregúntate en tu familia cómo está. Si hay crítica, si hay murmuración, si hay descontento, si hay chisme, si hay situaciones en tu familia que debes arreglar. Y si tú eres un factor, pues es importante que reflexionemos en la familia la crítica que se da. Los cristianos nuevos a menudo tropiezan al oír críticas de otros cristianos. En miles de casos pasa eso, pero también hablar mal da al cristianismo mala reputación en el mundo. Se supone que los cristianos se deben amar unos a los otros, y el más ignorante pecador sabe instintivamente que el amor fraternal es la marca del cristianismo. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Se nos dice en 1 Corintios 13 que el amor es la cosa más grande en el mundo. Desacuerdos entre cristianos deben ser muy pocos y corregidos tan pronto como sea posible. Jesús dijo, reconcíliate con tu adversario rápidamente, entre tanto que estás en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Mateo 5:25. Y a nosotros se nos ordena, no se ponga el sol sobre tu enojo, en Efesios 4:26. Los cristianos criticones, mal pensados y rencillosos son la peor y más pobre recomendación posible del Señor Jesucristo. Voy a compartir un testimonio de John Rice. Él dice, en Texas una noche prediqué acerca del pecado del divorcio. Aunque yo no lo sabía, 2 hombres activos de la iglesia habían sido divorciados y se habían vuelto a casar. Uno de ellos se había casado con una mujer divorciada. Estos 2 se resintieron por mi sermón. Uno de ellos me amenazó con violencia física y ellos hablaban amargamente en sus hogares acerca de la predicación. Pero en unos pocos días el poder del evangelio quebrantó los corazones de esos hombres. Con lágrimas humildes y avergonzados vinieron a rogar mi perdón y me pidieron que orara por sus familiares. Uno de estos hombres estaba particularmente preocupado por su joven hija, quien había demostrado algún interés por su alma al principio de la campaña. Tristemente, a medida que él irritadamente hablaba en contra del predicador, la convicción que esta muchacha tenía pareció desaparecer y dejarla. Ahora ella no podía ser alcanzada. Su disgustado padre había destruido su confianza en el predicador. Más tarde, cuando el padre y yo tratamos sinceramente de ganarla para Cristo, la niña con rostro altivo y el corazón endurecido resistió cada insinuación. El hombre se fue convenciendo, al igual que yo,
de que él había bloqueado la salvación en su propia hija por su crítica contra el predicador. Sin duda, hay multitudes en el infierno que están allí a causa de lenguas criticonas de cristianos que hablan mal de otros y particularmente de predicadores, maestros de escuela dominical y obreros cristianos. Bueno, yo creo que antes de acusar a un evangelista de predicar por dinero, o a un pastor de favoritismo entre los miembros, o a algún obrero cristiano de mundanalidad o de pecado, será mejor que consideremos que si no estamos bloqueando esa influencia de Dios que tiene para ganar a sus hijos o seres queridos. Cuando aprendamos a respetar a los obreros cristianos y luchemos por mantener su buena reputación, entonces el mundo exterior los respetará a ellos como lo hacemos nosotros, y no antes. Hablar mal también trae división y lucha. Hace muchos años, comenta John Rice, que su madrastra acostumbraba a tener lecturas que terminaban con estas palabras. Palabras inexpresadas pueden algunas veces caer muertas, pero ni Dios mismo puede matarlas cuando ellas son expresadas. Y es cierto, las lenguas criticonas y hablar mal son la causa de más divisiones en las iglesias y entre cristianos que ningún otro factor. Proverbios 26:20 nos dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El hablar mal guía a juzgar injustamente unos a otros, guía a exageraciones e interpretaciones erradas del pecado. El hablar mal y las críticas son el correo de los chismes, el combustible para todo pecado de división y disensión. Y no olvides que, más importante que todo, el Espíritu Santo es contristado por el pecado de hablar mal de otros y criticar. Tal vez este pecado, más que ningún otro, es responsable de la frialdad espiritual y la falta de la presencia y el poder del Espíritu de Dios en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Bueno, hermanos, ya para terminar nuestro estudio, ¿qué debemos hacer cuando un hermano peca? ¿Qué debemos hacer cuando un hermano peca? Y bueno, si usted sabe que un hermano o una hermana está en pecado, ¿qué debe hacer usted con respecto a eso? Y bueno, hay unas recomendaciones que debemos hacer cuando alguien está haciendo esto. En primer lugar, si es un pecado en contra suya, entonces vaya directamente y bondadosamente a la persona que le hizo esa ofensa. Si quieren ir a Mateo 18, 15 al 17, si quieren buscarlo, Mateo 18 del 15 al 17, dice, o alguien quiere escribirlo, dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta escritura nos da la manera exacta de actuar cuando alguien nos ha ofendido. Esto no quiere decir que usted vaya con una tercera persona y le diga, ¿sabes qué? Es que el pastor o el hermano o la hermana me hizo esto, me ofendió. Yo creo que muchos problemas surgen cuando vamos con terceras personas y es importante ir con la persona. ¿Sabes qué? Arregla el problema con la persona. Y de repente se hacen campañas en contra de esa persona. No, mira, que esto, lo otro. Y bueno, el primer paso es que tú vayas con la persona, Segundo paso, si tú sabes que un cristiano ha pecado, pero no tiene que ver contigo personalmente, o sea, él pecó, pero no tiene nada que ver contigo, puede que en ocasiones pueda ser una bendición a esa persona. ¿Y qué puedes hacer? Pues en primer lugar, no critiques. Puedes ir a esa persona en amor cristiano y si su vida es tal, o si te tiene respeto tal y confianza, seguramente él se va a arrepentir. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, entonces no estás apto para reprocharle o para juzgarle. Si tu vida no es mejor que la de aquel a quien esperas ayudar, entonces es muy seguro que no harás mucho bien. Y en tercer lugar, en cualquier caso,
si sabes de alguien que está haciendo algo mal o que hizo daño, tú puedes empezar a orar. Ora por aquellos que están en problemas en la misma forma en que te gustaría que ellos oraran por ti cuando tú estés en problemas. Jesucristo debe ser partícipe de esta situación. Dice la palabra de Dios, quien vive eternamente para interceder por nosotros. Hay muchos que pueden acusar. Satanás es un acusador. ¿Por qué no resolver que con la ayuda de Dios usted siempre va a orar por aquellos que son atacados y sufren por la crítica, ya sea culpables o no? ¿Recuerdan el caso de Moisés? Moisés intercedió por los israelitas, quienes siempre estaban murmurando contra Dios. Toda la vida se la pasaron murmurando y quejándose y que esto y que lo otro. Mejor hubiéramos estado en Egipto y era mentira. Y siempre se quejaban, se quejaban, se quejaban. ¿Y qué hizo Dios? Dios no dejó que entraran a la tierra prometida por esa situación. ¿Recuerdan la situación de Abraham? Abraham intercedió por Lot. Abraham sabía que Lot era un cristiano alejado, que no estaba cerca de Dios, pero aún así intercedió y Dios escuchó su oración. Daniel intercedió por el pueblo de Israel. Daniel intercedió por el pueblo que estaba en cautiverio. Confesó los pecados de Israel y oró por ellos. Samuel oró por los perversos y confundidos israelitas que demandaron un rey. Y vemos en 1 Samuel 12:23, dice, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré el camino bueno y estrecho. Hay algo que tú puedes hacer siempre, siempre, que es orar. Y en cuarto lugar, si tú puedes, restaura a aquellos que son acusados de pecado. Busca a otros cristianos que lo reciban. ¿Recuerdas el caso de Saulo? Cuando Saulo se convirtió, todos se alejaban de él y murmuraban de él y decían, no, este Saulo es de lo peor y que hizo esto y lo otro. ¿Y qué hizo Bernabé? Bernabé le recibió, intercedió por Pablo y fue recibido por los apóstoles en Jerusalén. Vayan a Hechos 9, 26 y 27, si alguien quiere buscarlos. Él fue el único que abogó por Pablo. Jonatán también intercedió por David, aunque sabía que su vida peligraba. Joab intercedió por Absalón ante David. Si tú eres espiritual, entonces sé pacificador. Hay un libro que nos prestaron, que lo tienen nuestros hermanos José y Marcia, que se llama Los Pacificadores. Y está impresionante ese libro, porque somos llamados a ser pacificadores. Si usted es espiritual, entonces ayude a restaurar a la persona que haya sido tomada en alguna falta, en el espíritu de humildad, como Dios ha ordenado a su pueblo. No peque por hablar mal o criticar. Voy a compartir una poesía para terminar. Dice, no lo haga. Si te viene el impulso de decir alguna palabra inconsiderada hoy que pueda alejar a algún amigo, no la pronuncies. Si has oído alguna palabra de culpa echada sobre el nombre de tu vecino que pueda dañar su buena fama, no la digas. Si lengua maliciosa y criticona alguna injuria ha hecho caer sobre la cabeza de anciano o joven, no la repitas. Siendo la historia verdad, piensa en el mal que puedes hacer. Cuanto mejor será, entonces, si tú no la ejercitas. No murmuréis los unos de los otros, hermanos. Esta es la lección de hoy y bueno, gracias por escucharnos. Gracias por atender a esta invitación de escuchar la palabra de Dios. Los invitamos ahora a continuar con Wilson, con el pastor Wilson, en esta serie de Salmo 119, que nos ayuda mucho a ser restaurados en este tiempo. Y bueno, hay que pedirle perdón a Dios por juzgar, por criticar, por murmurar. Y quisiera nada más preguntarte, piensa en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? A lo mejor dijeron, no matarás, pueden escribirlo, no hurtarás, no cometerás adulterio, guardarás el día del reposo. Pero creo que el último que se nos viene a la mente es ese, el de no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y muchas veces, aunque pensemos que estemos diciendo la verdad, no nos consta lo que puede estar haciendo el mundo el día de hoy. No nos constan muchas cosas. Podemos basarnos en lo que leemos, en lo que escuchamos, pero si no te consta, mejor ora en lugar de hacer quedar mal el nombre de una persona. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Dios, gracias.
por ese tiempo, perdónanos por ser criticones, por juzgar, por murmurar, por quejarnos, por hablar mal de otros, por hablar mal de nuestros líderes, de nuestras autoridades, por sembrar rumores, por ver como verdad algo que no nos consta y que no sabemos si es verdad o no. Perdónanos, ayúdanos mejor a orar, a restaurar relaciones, a agradecer. Dice tu palabra que si entramos con agradecimiento, lo podemos hacer. Dios, y tú quieres que entremos a ti con agradecimiento, que no nos quejemos, de los demás. Gracias por este tiempo, perdónanos por favor, ayúdanos a no quejarnos, sino a ser agradecidos. Dios, por favor, ayúdanos, bendícenos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya una última anécdota. Yo recuerdo que una vez visitamos Veracruz y llegó el momento de los agradecimientos en una iglesia muy bonita. Tenemos amigos allá. Y era el momento, hermanos, ¿quiénes quieren dar gracias a Dios? Y muchos hermanos se levantaron. Y los agradecimientos duraron 5, 10, 15, 20, 25. Y ya el que dirigía dijo, hermanos, hasta aquí el último agradecimiento, ya no más agradecimientos. Sabemos que están muy agradecidos. Por favor, ya no agradezcan más porque si no, no podemos continuar con el programa. Bueno, eso fue una bonita experiencia. Y he visto iglesias cuando llega el momento de los agradecimientos, dicen, hermanos, ¿quiénes algún agradecimiento? Y la cara de los hermanos. Serios, silencio. Entonces, una iglesia agradecida, en esa iglesia agradecida no va a haber lugar a quejas, murmuraciones, tantas cosas. Pero una iglesia que no es agradecida, se nota en el tiempo de los agradecimientos. Entonces, hoy agradécele a Dios por la vida, porque te permite vivir, porque te permite escuchar esto, porque te permite leer la Biblia, porque te permite muchas cosas. Sea agradecido. No vayas a este tiempo con otra predicación. No, el pastor Wilson. No. Seamos agradecidos, escuchemos la predicación y con toda la actitud de un cristiano que quiere aprender más de su palabra. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga.